más santo a través del Cordero de Dios. Y vengo tan solo a adorarte, yo entro a honrar al yo soy. Dios te adoro a ti, te adoro a ti, Dios te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo Dios, pues tu nombre es santo, santo Dios. Yo entro al lugar más alto a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios te adoro a ti, te adoro a ti, Dios te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo Dios, pues tu nombre es santo, santo Dios, pues tu nombre es santo, santo Dios, pues tu nombre es santo, tu nombre es santo, oh Dios, tu nombre es santo. Tu nombre es santo, Dios, tu nombre es santo, santo Dios, pues tu nombre es santo, pues tu nombre es santo, santo Dios, pues
es tu nombre santo, santo Dios. Buenas noches, hermanos. Bendecida tarde, noche que el Padre nos permite vivir y disfrutar de su presencia, de su cuidado, de su protección, de su infinito amor por cada uno de nosotros. Por eso no tenemos más que motivos para darle gracias a nuestro Padre y ver cómo en su infinito amor, en su infinita bondad y misericordia nos habla de esta palabra tan poderosa que nos está confrontando y que nos está permitiendo colocar los ojos donde realmente debemos ponerlos. Por eso los invito a que oremos. Padre, en esta noche venimos delante de tu presencia con un corazón agradecido, porque hasta el día de hoy el bien y la misericordia nos han ayudado. Solamente tu presencia es la que nos mantiene vivos, viviendo una excelente vida, sabiendo que todas las cosas nos ayudan para bien de los que te amamos. Por eso gracias, Señor, y redarguye nuestro corazón, muestra qué terreno hay en nuestra vida que todavía falta poder dar ese fruto que tú deseas de cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, estamos viendo la parte 2 de semillas sobre la piedra. Y nos hablaban el domingo de lo importante que es nuestro terreno. Y ese terreno nuestro, pues es nuestra alma, nuestro corazón. Y nos decían que realmente, obviamente es importante la semilla. Pero estamos en un lugar donde la semilla es buena, donde la semilla es pura, sin contaminación, sin alguna alteración, como vemos ahora, que ya hay semillas pues manipuladas por el hombre. Pero aquí, por lo menos en Cielo Nuevo de las Naciones, no tenemos ese tipo de semilla, sino la semilla que sale directamente de nuestro Padre Celestial. Y es importante esto. Y nos hablaban que el éxito del sembrador cuando tira la semilla al suelo es la tierra, es ese corazón donde va a caer. Entonces en nuestra vida es lo mismo. Nuestro Padre Celestial usa estas bendiciones que son las predicaciones de los domingos, de los miércoles, las clases, y empieza a enviar semilla para que caigan en un corazón, en un terreno que es nuestro corazón. Y podemos recibir el mejor sermón, lo mejor de lo mejor, pero no va a ser lo mismo en todas las vidas. Y eso creo que del domingo acá debemos preguntarnos y analizar nuestra vida. Oiga, Señor, mire que tal vez yo entré a la iglesia y en ese tiempo yo caminaba con Pepito, con tal, y nos han dado la misma semilla. ¿Por qué mi hermano ha crecido? ¿Por qué yo no? O tal vez yo he crecido y mi hermano no. Debemos haber tomado un tiempo, y si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Hemos pasado por varios grupos, hemos tenido varios grupos de servicio, de discipulado, bueno, un montón de cosas, pero debemos hacernos ese autoanálisis. Señor, yo sé que dicen por ahí que las comparaciones son odiosas, pero en este caso es necesario que miremos realmente qué es lo que está pasando y hagamos un análisis a la luz de la palabra y podamos autoevaluarnos con el Señor, de ver realmente qué es lo que ha pasado. Unos llevan 10, otros 15, otros mucho más en este caminar de seguir a Cristo. Pero debemos evaluarnos qué ha pasado, qué somos cada uno de nosotros, por qué esta semilla
ha dado fruto en mi vida y por qué otra no? Porque mi hermano, mi esposa, mi hijo, tal vez él ha crecido y yo no. ¿Qué es lo que está pasando? Ahí hay ya un campanazo de alerta que nos estaba hablando el domingo. Y créanme, yo entré a hacer un análisis y yo decía, bueno, miremos y evaluemos, Alejandro, cómo has crecido. Y yo sé que, por eso les digo, esto es un autoanálisis que hay que hacerlo en la presencia del Señor, porque tal vez tú te puedes comparar con otro y decir, no, pues comparado a este, pues yo voy bien. Y obviamente nuestra meta siempre será llegar a la estatura del varón perfecto. Pero esto nos sirve como una catarsis, porque hay muchas cosas, hay muchas áreas en las cuales tal vez unos hemos crecido en unas, otros han crecido en otras, y eso es lo que tenemos que mirar y analizar, porque eso es muestra de lo que está hablando el Señor desde el domingo. Miren esa semilla, ha caído en terrenos, aquí en Cielo Nuevo, todos nosotros somos terrenos. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué unas personas crecen, se les ve el fruto y otras tal vez no? Entonces nos hablaban del segundo terreno. Recuerden que es semilla sobre la piedra, es el título de parte 2 del sermón de hoy, de este miércoles. Y nos hablaban, Lucas 8:6, otras semillas cayeron en un lugar donde había muchas piedras. Muchas piedras. Las plantas nacieron, pero pronto se secaron porque no tenían agua. Entonces vemos una particularidad de estas semillas que cayeron en este segundo terreno, bueno, en esa parte de ese terreno. Y vemos que habían muchas piedras, pero me sorprende porque dice que las plantas, o sea, la semilla brotó y empezó a crecer la planta. ¿Listo? Pero después de un tiempo se secaron. Y aquí nos hablan porque no tenían agua. Y si vamos, tenemos que tener claro que esta agua pues es su palabra. Entonces, es ver que esa semilla, y nos hablaban este domingo que pasó hace 8 días, nos hablaban que la semilla no es simplemente abrir un huequito en una tierra fértil, introducirla, taparla, echarle el abono, y ya, y esperar y volver por allá ya cuando esté un árbol grandísimo. Realmente eso no pasa, hay que estarla regando, echarle agüita, mirar que cuando empiece a nacer la plantica, mirar cómo están haciendo la hoja, el tallo. Hay tallos que empiezan a inclinarse, entonces esto de la semilla pues me ha causado curiosidad y he mirado muchos videos de semillas y todo esto, y hay momentos donde a esta planta le colocan un palo, o entierran al lado para que la plantica vaya naciendo derecha, hacia arriba, y le colocan una cintica y todas estas cosas para ayudarlo a que la planta crezca. Y eso es lo que pasa con cada uno de nosotros. Nosotros hemos recibido un montón de semillas, pero si tú y yo no estamos regando, no le estamos dando el agua suficiente, pues obviamente esa semilla se va a secar. Se va a morir después de un tiempo, al ver que las raíces pues no han sido profundas, pues se va a morir esta semilla. Y eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros tenemos que cuidar esa palabra que nos dan. Y el problema es ese, muchos de nosotros no hacemos eso. Y aquí yo les quiero hablar de algo particular, porque muchos creen que uno llega, escucha el mensaje, tiene el mensaje y ya, listo, lo escuché, lo vi, de una vez empecé a escribir y listo, ya tengo la prédica para la segunda parte. Y no es así. Realmente lo hablábamos con la pastora Diana, que nos toca escucharla 1, 2, 3, 4, 5 veces, ver las versiones. La pastora le gusta mucho la Reina Valera, a nosotros nos toca buscar en otras versiones para entenderlo, para comprenderlo, orar, meditar mucho en la palabra. Entonces no es simplemente coger un mensaje y ya,
listo, lo vi la primera vez y ya con eso me quedé y listo. No, es repasar, es preguntarle, bueno, Señor, mira, me estás hablando esto, ¿qué es lo que me estás pidiendo? Entonces, lo que les decía, yo empecé a mirar, bueno, aquí me estás hablando, oiga, realmente, sí, de los que entramos, de los que caminamos, entramos con varias personas, ¿y qué pasó con ellas? Muchas se fueron, y yo permanezco, pero permanezco, ¿por qué? ¿Realmente he dado fruto o simplemente por una finalidad propia es que estoy aquí? Entonces tenemos que empezar a analizarnos y cada predicación yo debo dedicarle el tiempo a cada predicación, autoevaluarme. No es coger una predicación y transcribir, no, es coger una predicación y recuerden que debemos es aplicarla, ¿sí? Aplicarla. Entonces es importante que tú y yo empecemos en esa profundidad de nuestro Padre, a dedicarle en su presencia a la palabra de Dios, a ese sermón maravilloso que nos están dando. Y entonces podemos ver que esta semilla que cayó en esa piedra empieza a nacer, empieza a florecer, empieza a salir el vástago, pero ¿qué es lo que sucede? En nuestro interior no hay cambio, no tocó nuestro corazón. Y por eso muchas de estas personas que mueren se secan y vuelven al mundo, nos decían el domingo. Y eso es lo que realmente pasa con nosotros. ¿Por qué? Porque no esperamos, sino dejamos que la semilla, que la palabra que Dios nos tiene, domingo, miércoles tras domingo, tras miércoles, nos transforme, sino simplemente se convierte en una conferencia más, en algo ahí que nos están dando y se acabó, cuando no es así. Realmente esta semilla debe penetrar la profundidad de nuestro ser, debe confrontarnos. Recuerden que nos hablaba en pandemia, nos hablaban que la palabra es un espejo donde tú te puedes ver el alma, cómo está tu alma. Entonces, yo no creo que aquí, si usted se acerca a un espejo y ve que tiene la cara rayada, va a salir a la calle así. No, uno se dedica el tiempo de si hay que lavarse, si hay que echarse jaboncito y hay que dedicar tiempo. Y eso es lo que pasa aquí con esta semilla que cae sobre la piedra. Simplemente nos quedamos en lo superficial, nos quedamos con que esta fue la palabra, la recibimos, pero no dejamos que haga huella en nuestra vida. Y cuando vamos a Mateo 13, 20, 21, todas las citas están en TLA, dice que las semillas que cayeron entre piedras representan a los que oyen el mensaje del reino de Dios y lo aceptan rápidamente, con alegría. Claro, wow, muy espectacular ese mensaje. Uf, qué palabra tan poderosa. Hemos escuchado a muchas personas diciendo esas palabras y hoy ya no están. Desafortunadamente no están. ¿Por qué? Se alegran rápidamente. Tienen alegría. ¿Y por qué tienen alegría? Yo le preguntaba al Señor, bueno, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esta situación? Y Él me decía, cuando venimos, entonces hay personas como hablaban, el primer terreno que es el camino, todos tenemos unas necesidades, tenemos unos deseos, unos anhelos que sean cumplidos. En la misericordia y en la bondad de Dios, a muchos de las personas que han estado en la congregación, pues Dios empieza a hacerle milagros, empieza a quitar muchas cosas superficiales que tenemos, y uno empieza, wow, uy, esto sí es verdad, miren. Y entonces uno empieza rápidamente y con esa alegría a aceptar lo que Dios nos está hablando. Porque hemos visto la manifestación y por eso empieza a crecer, dése cuenta que nace, alcanza a nacer. La primera es pisoteada y se la comen y chao, ni siquiera que deja algo. En esta segunda parte, en este segundo terreno, vemos que la planta alcanza a nacer.
Y entonces es porque hemos visto, hemos manifestado en cierta manera algo del poder de Dios, de su amor. Pero nos hablaban hace 8 días en Juan 6:26. Jesús les contestó, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Entonces muchos de nosotros podemos estar así, viendo milagros, viendo la manifestación de Dios, pero no entendemos el porqué de esa manifestación. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y realmente hay un solo propósito, nos lo han repetido y se lo repetiremos por siempre, un propósito de salvación, de restaurar una relación que se perdió en el Edén. Eso es lo que realmente Dios quiere. Y en restaurar esa relación vamos a poder tener la oportunidad de disfrutar a nuestro Padre, de poder buscar y entender y comprender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y por eso en el versículo 21 dice, pero como no entendieron muy bien el mensaje. Si usted lee los versículos anteriores de Mateo, dice que no lo entendieron. Aquí dice que no entendieron muy bien el mensaje. Entonces aquí ya empezaron a recibir ese mensaje, pero no lo alcanzan a la profundidad. Los primeros ni siquiera lo entienden, o sea, ahí sí, como dice la pastora, entra por aquí y sale por vía urinaria, porque no alcanza a ser procesada en la mente. Aquí, este mensaje medio alcanza a tocar algo, pero no entienden muy bien el mensaje. Entonces, su alegría dura muy poco. Cuando tienen problemas o los maltratan por ser obedientes a Dios, enseguida se olvidan del mensaje. Y me sorprendió esto y analizándolo con nuestro Señor y su precioso Espíritu Santo, yo miraba esto porque aquí dice que este mensaje, entonces viene la semilla, ellos reciben ese mensaje y tiene alegría, pero esa alegría empieza a durar poco. ¿Por qué? Porque empiezan las circunstancias, vienen circunstancias. Pero lo que más me sorprendió es esta segunda parte donde dice, y los maltratan por ser obedientes a Dios. ¡Wow! Entonces miren que cuando hay un pequeño nacimiento, empezamos a ser obedientes a Dios. Pero ¿qué sucede? Vienen las circunstancias y desafortunadamente no sé qué palabra leen, no sé qué palabra entienden y comprenden, porque aquí por lo menos se les ha dicho que en el mundo tendréis aflicción y prueba, pero no se preocupen, que Cristo ya venció todo esto. Que el evangelio no es fácil, que el evangelio no es gratis, nos han vendido un evangelio gratis. Oh, es que la salvación es gratis. No, costó un precio. Costó un precio, y no cualquier precio, le costó el precio de su hijo, de su único hijo. Y a Jesucristo, ¿qué le costó? Derramar hasta la última gota de su sangre, por ti y por mí. Entonces no es gratis, no es gratis. Entonces todo tiene un costo. ¿Y qué es lo que sucede? Pensamos y empezamos a caminar creyendo que eso va a ser así, que va a ser milagro tras milagro. No, Dios nos da y muestra su poder, pero Él quiere que sigamos siendo obedientes a pesar de, sin importar lo que suceda. ¿Por qué? Porque el plan de salvación va en pos de la salvación de nuestra alma, de restaurar una relación que se perdió, para que tengamos esa comunión, para que podamos entrar libremente todos los días y conocerlo a Él. Ese es su deseo. Pero cuando tú y yo estamos más enfocados en las situaciones, enfocados en este mundo, a pesar de haber obedecido un poco la palabra del Señor, desafortunadamente vienen las pruebas y nos quitan del propósito de Dios, nos arrebatan el mensaje que hemos recibido.
porque no hay una convicción. Esa palabra no ha llegado a convencerme de quién es mi Padre, que va más allá de lo terrenal. Recuerden que nos hablaban el miércoles pasado, el reino de Dios no tiene nada que ver con este mundo, con lo terrenal. Entonces pasa eso, por eso no hay ese convencimiento. Y por eso no me trae ese deseo de permanecer, sin importar lo que pase, sin importar lo que suceda, no importa. Entonces, aquí es donde desafortunadamente muchas personas se pierden el norte de lo que Dios quiere y pierden el propósito de salvación para sus vidas. Y el Señor necesita, y miren que estas pruebas, de antemano les tengo que decir, provienen de Dios, porque Él necesita saber cómo estamos. Y esta es una autoevaluación o para que nosotros miremos, oiga, ¿será que cuando vienen los problemas mi mirada está puesta más en qué? ¿Cómo voy a solucionar? Porque muchos pasan esto, cuando viene la prueba, cuando viene la situación, no nos postramos, no nos humillamos, no buscamos el rostro de Dios, sino que empezamos a buscar en lo natural cómo solucionar esos problemas. Entonces, si eso es un problema económico, entonces uno arranca y sale corriendo y voy y miro, y entonces voy y le pido prestado al gota a gota, o si no voy y le pido prestado a este, y entonces después pido prestado a este para pagarle a este. No buscamos la sabiduría de Dios y empezamos a tomar decisiones, y entonces se nos arma un problema grandísimo, y entonces, como no tenemos puesta la mirada en el Señor, me desaparezco. Me seco, como dice Lucas 8:6, se secan. Si tienes otro problema judicial, no sé, lo que sea, entonces estamos más confiados en el juez, en el abogado, en muchas cosas, y no realmente confiamos en nuestro Padre Celestial. Y claro, es necesario que busques un abogado, pero esa no debe ser tu prioridad debe ser Él. Porque Él es el que te va a guiar, aún te va a colocar el abogado correcto, aún va a hacer que tú halles gracia delante del juez. Pero si tú lo haces en tus fuerzas, si tú lo haces en tu conocimiento, desafortunadamente, fácilmente podemos desviarnos del camino del Señor. Y Santiago 1:2-4 nos dice esto. En TLA dice: hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba. Ojo, ¿qué? Su confianza en Dios. Porque es muy fácil, por eso esa alegría que demostraban las personas, como dice al final del versículo 20, lo aceptan rápidamente y con alegría. Pero ¿qué pasa? Dios quiere realmente saber si tú confías en plenitud en Dios. Entonces una enfermedad, una situación, a ver en quién tienes puesta la mirada. Y vemos, me trae ahorita el Señor este pasaje de Pedro, cuando ve el Señor caminar sobre las aguas, y Pedro le dice al Señor: ay, si eres tú, permíteme que yo camine. Pues claro, venga. Y entonces él empieza a caminar, pero entonces él, me imagino que como estaba esa tormenta y se movían las olas, yo me imagino moviendo el agua, mojándole la túnica a Pedro, y le empezaba a mojar y a mojar y a mojar, y empezó a sentir que le caían más gotas y más gotas en el cuerpo. Y claro, él pierde el enfoque, ya no está mirando al Señor, sino que inclina su mirada a lo que está sucediendo. Y empieza a hundirse en las circunstancias. Y muchos pasan esto, porque su confianza no está puesta en nuestro Padre amado, en nuestro Padre Celestial, que si Él ya entregó a su único Hijo por ti y por mí, ¿qué más va a hacer? ¿Ustedes creen que se va a negar a otra cosa? No nos va a ayudar. Pero muchos pierden la mirada en Dios.
Muchos que obedecieron un poco al Señor. Se les olvida quién es Él. Que Él está por encima de todo. Que como dice su palabra en Romanos, que nadie nos puede separar del amor de Dios, ni los problemas, ni las enfermedades, ni ángeles, ni demonios. Nada nos puede separar. Somos nosotros los únicos que tomamos la decisión contraria a su amor. ¿Pero por qué pasa esto? Porque desafortunadamente no hemos dejado que esa semilla penetre en nuestro interior. Es el versículo 3. Así que cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Entonces miren, estas semillas, vienen las circunstancias para crecimiento. Es para crecimiento. Es para madurar en Él. Es para conocerlo a Él más. Es para que Él se manifieste más en nuestra vida. Si confiamos en Él. ¿Sí? Versículo 4. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Porque va a ser más fácil cuando tú pasas la prueba, buscas de Dios, Él te traza el camino, crees en Él. Entonces cuando venga la siguiente dificultad, tú ya sabes que tienes un Dios que si te dice que es por ahí, tú arrancas. Que si te dice quédate quieto, te quedas quieto porque ya has visto su manifestación. Porque le creíste, porque confiaste en Él. Y recuerden que esto es de crecimiento como el sol, que nace en la mañana, que uno apenas ve que el sol se empieza a iluminar, aunque la parte de atrás de uno está todavía en oscuridad, pero uno empieza a ver que empieza a salir esa bola redonda y empieza a crecer y a crecer y a crecer hasta llegar a la plenitud, que es al mediodía donde en tierra caliente escondámonos. Pero eso debemos ser nosotros debemos ir de crecimiento en aumento en aumento. Pero muchos no han permitido que esa tierra dé realmente el resultado que debe dar en nuestra vida. Entonces, hermanos, por eso Dios nos pone a prueba. Por eso Dios nos pone a prueba, porque Él necesita que nosotros nos demos cuenta, no porque Él no conozca nuestro terreno, sino que nosotros nos demos cuenta qué tipo de terreno somos. Y lo que les he dicho más de una vez, no sé en qué momento de nuestra vida se nos olvida que el sufrimiento nos ayuda a crecer. Ahorita yo lo tengo y muy, muy presente, porque también soy igual que ustedes. Se me olvida muchas veces que el dolor me ayuda a crecer, sino que ahorita lo tengo presente por mis hijos. Y entonces muchas noches se despiertan, es que me duelen las piernas, me duele, ¿qué hago? Y lloran y todo, pero y uno va al médico preocupado porque pues uno no sabe de esas cosas, y el médico dice, no, eso es normal, están creciendo. Crecer duele, fue lo que me decía el médico, y eso me penetró, porque era como diciéndome el Señor, hey, crecer duele. Entonces mire que las pruebas son necesarias para crecer, para ser mejores y para que podamos obedecer. Mire que Él lo dice al finalizar del versículo 4, para que sean mejores y puedan. Entonces muchos de nosotros llegamos a la presencia de Dios y no nos es fácil obedecer, no nos es fácil. ¿Por qué? Porque tal vez esa semilla está cayendo en el camino, o está cayendo donde hay muchas piedras, y por eso el Señor necesita. ¿Y qué hace? Yo busqué qué es lo que sucede, y obviamente cuando hay sequía, entonces cuando hay sequía y el sembrador o el campesino necesita sembrar, hay mucha de ese terreno que se seca porque no hay mucha agua, y entonces se convierte en piedra.
Y entonces es necesario con un tractor o en los tiempos de antes con el buey, labrar la tierra. Y eso es algo que nos corresponde antes de que venga la semilla aquí. Y entonces, haciendo el estudio de todo esto, de cómo se siembra una semilla, de cómo se debe hacer, de cómo es el proceso que hacen nuestros cientos y miles de campesinos aquí en Colombia, miraba esto, ellos tienen que preparar la tierra. Entonces, si ha habido una larga sequía, entonces ellos la riegan, después, primero la labran, después la riegan, y después sí abren montan los surcos y empiezan ahí a depositar las semillas. Entonces el Señor me decía, muchos de nosotros necesitamos coger esas piedras y romperlas, es dejar que el agua de vida, que es su palabra, penetre, estudiarla más. Entonces cuando nosotros arrancamos, tenemos que empezar a dar más y más de estudio. Entonces coge tú la palabra. Y miren, a veces pasa que uno llega y les pregunta por algo, por versículos anteriores, y no responden, se limitan simplemente a la cita que sale en la pantalla y no más, pero no tienen ese deseo, ese tiempo de realmente permitir que esa palabra penetre. Y esos son tiempos de estudio, como se los dije. No crean que uno saca una predicación, ay, me senté y miré para el techo y ya, no, es tiempo, repase, investigue otras cosas como les he mostrado el día de hoy. Pero eso es porque es mi deseo, es mi anhelo, traerles un mensaje, una semilla en bendición. Entonces, muchos desafortunadamente tienen ese corazón lleno de piedras, de muchas situaciones que viven. Entonces se ha endurecido su corazón, porque obviamente, como les decía, ese trajinar de nuestro camino, llegamos a Cristo, pero está nuestro terreno lleno de piedras, de mucho dolor, de muchas situaciones que hemos vivido y que no hemos querido llevarlas a la presencia del Señor. Yo aquí te invito, tal vez sea la primera vez que escuches este mensaje o lleves un tiempo corto, es necesario que tú vayas a la presencia de Dios, descargues tu corazón, le digas, mira Señor, yo no logro entender este mensaje, no penetra este mensaje en mi mente, hay muchas situaciones, y háblale claramente a nuestro Padre amado. Él ya las conoce de antemano. Él necesita que tú vayas, te sientes con Él, hables con Él y le digas, mira, realmente me pasa esta situación, mira, mi circunstancia económica, mi enfermedad, todo lo que ustedes puedan estar viviendo, padeciendo en este momento, díganselo a Él. Mire, mi enfoque está más en esto. Entonces, por más que quiero y escucho tu mensaje, no se me queda. Ayúdame. Y para eso el Señor nos ha dado una luz, un camino, y es que por eso hay grupos, y hay grupos en los cuales tú te puedes insertar. Entonces aquí aparece un mensaje que puedes escribir al WhatsApp. Deja un mensaje, mira, a mí me gustaría escribirme, ya pues estamos terminando este año escolar, digámoslo así, o de discipulado mejor. Y entonces, pero el otro año que arrancamos, puedes insertarte en un grupo, puedes hacer parte de un grupo donde te van a enseñar, porque nadie nació aprendido, todos necesitamos que alguien nos guíe, que nos muestre el camino. Y esta es la oportunidad para que esa alma llena de piedra necesita una guía. Y aquí queremos brindarte ese apoyo. Entonces, manda un mensaje, manda tu mensaje para poderte escuchar, para poderte orientar y poderte discipular y poder entender y comprender más la palabra que Dios tiene, para que no seas, como dice en el versículo de Mateo 13:21, pero como no entendieron muy bien el mensaje. Aquí tenemos la forma para ayudarte, para que entiendas muy bien ese mensaje de salvación para ti. Porque desafortunadamente cuando Él nos prueba y prueba para saber dónde está este terreno, que nos demos cuenta, Él nos está diciendo, Mateo 11:12,
desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Y no son los enemigos externos, son esos enemigos internos que tenemos, como esas muchas piedras que hay en nuestro corazón que no nos dejan entender muy bien esa predicación. Y solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Entonces miren cómo el Señor nos está hablando aquí, que solamente la gente valiente, que sin importar la circunstancia, sin importar que tu corazón esté lleno de piedras, no le importa, toma decisiones. Y para todos los que nos están escuchando, les recuerdo a los que caminan ya en Cielo Nuevo a las Naciones, pero los que están caminando en este último tiempo, el objetivo de este 2023 para Cielo Nuevo a las Naciones es decídete. Decídete, ese fue el reto que puso nuestro Padre Celestial al comienzo del año, y hoy que tú estás escuchando por primera vez o estás caminando, tú también entras ahí. Él te está pidiendo que tomes decisiones. ¿Para qué? Para lograr formar parte del reino de Dios. Para que hoy tú en esa decisión seas valiente. ¿Y valiente en qué? No importa, no entiendo. Entonces manda un mensaje. Tal vez la persona que te invitó lo llamo. Oye, mira, realmente sí, espectacular esa palabra que dan allá, pero no la entiendo. Explícamela, ayúdame. Mira, tengo esta situación, tú lo conoces, ven y ayúdame a orar por esto y explícame. Entonces, eso es la gente valiente, que no se queda, sí, chévere. No entiendo, por favor, necesito a alguien que me explique. Eso es una decisión valiente, el volver a repasarla, el volver a escucharla. Uno la escucha la primera vez el mensaje y se le quedan ciertas cosas que llaman la atención por la piedra que hay en mi corazón, por lo que estoy sucediendo, por lo que estoy viviendo, por lo que estoy atravesando. Entonces eso me va a llamar la atención del mensaje y puedo entender el mensaje no muy bien, porque me quedo con eso. Pero cuando tú vuelves y lo repasas, vuelves y lo escuchas, vuelve y, mire, claro, esto es Señor, y lo copias, dedicas tiempo, vas a empezar a ser una persona que ha tomado decisiones valientes y vas a comprender mucho más. Y eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que nos hablaban el domingo en Lucas 13:24. Traten de entrar por la entrada estrecha. Estoy leyendo en TLA Lucas 13:24. Traten. Y la pastora Diana siempre nos ha indicado que nosotros debemos hacer algo, y es el intento. Hágalo, mire a ver qué pasa. ¿Sí? Creo que aquí todos y cada uno de nosotros nos ha tocado hacer cosas. Nadie nació aprendido. Entonces uno toma decisiones y lo intento. Porque ¿cómo uno aprende a cocinar? Hacer un arroz, entonces echo sofrito el ajo, la cebolla, lavo el arroz, echo 2 por 1, entonces 2 de agua, ahí sí echo un solo pocillo de arroz y lo hago. Pero ¿cómo lo aprendí? Sí, ahí puede estar y aquí está el camino que da la bendición. Como yo puedo ver las instrucciones por internet, pero si yo no lo hago, nunca se va a hacer el arroz. Y eso es lo que nos está diciendo acá. Traten de entrar por la puerta estrecha. Tratemos de enfocarnos en Él, de buscarlo a Él. Es lo que nos está pidiendo para no quedarnos en este terreno de las piedras, porque ya sabemos que nos podemos perder. Porque muchos, oído acá, porque muchos querrán entrar al reino de Dios y no podrán. ¿Por qué no pueden? Porque escuchan y no tratan, no intentan, no se esfuerzan, no deciden ser valientes y actuar. Recuerden que no es simplemente orar, es orar y accionar. Oración es lo que Dios nos pide.
Igualmente en Filipenses 2:12 TLA, queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes siempre me obedecían. Ahora que estoy lejos deben obedecerme más que nunca. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense. Me gustó esta versión y por eso la traje. Dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. Dedíquense a leer, pero no solamente a leer, a orar, a pasar tiempo en la presencia de Dios. Que no entiendo, entonces busca un grupo, busca a alguien que te ayude a entender la palabra de Dios. Por eso aquí hay discipulados. Y la persona que te trajo, la persona, y te digo a ti que tal vez has traído gente, le has enviado un link a una persona, no es simplemente enviarle el link del video. Pregunta, ¿cómo estás? ¿Entendiste esta palabra? Pero eso, ¿qué implica para ti y para mí? Que la estudiemos más, porque imagínate, tú le vas a decir, ¿entendiste la palabra? No. Ah, no, yo tampoco. No. Entonces miren el reto que Dios nos pone. Él no quiere que tú y yo sigamos con un terreno con muchas piedras. Él no quiere esto. Por favor, hermanos, ese no es su deseo. Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento para disfrutar ser salvados por Dios y tener una vida eterna desde aquí y hasta la eternidad. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias, Padre, por este mensaje maravilloso que tú nos has traído el día de hoy. Gracias, Señor, porque aunque podamos tener muchas piedras, tú deseas que no nos quedemos y no nos enfoquemos en perder el tiempo en esas cosas que nos apartan de tu presencia, sino que tu deseo es que confiemos en ti, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones que podamos estar viviendo, que nuestra mirada podamos estarla colocando solamente en ti. Pero nosotros no podemos, separados de ti, nada podemos hacer, Señor. Por eso venimos delante de tu presencia, mi amado Padre. Ven a nosotros, ven a nuestra vida, ayúdanos. Tu palabra dice que todos los que estemos cansados y cargados, vengamos a ti y tú nos harás descansar. Señor, hoy es una oportunidad para venir ante tu presencia, porque traemos muchas piedras en nuestro interior y queremos descansar, porque hasta el día de hoy ha sido muy pesada la carga, porque hasta el día de hoy ha sido trabajoso nuestra vida. Pero hoy queremos descansar, desocuparnos de todas esas piedras que nos han hecho daño durante tanto tiempo. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Practica la palabra y marca la diferencia, sembrando, diezmando y ofrendando en tu iglesia Cielo Nuevo a las Naciones.